Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Juanma Iturriaga y, por si alguno no sabe, soy una leyenda viva del deporte español. Esto, esto lo digo por dos cosas. Una, por la gente que no me conocéis. Dos, por un momento de autoestima, claro, porque después de ver esto y, claro, saber que este vídeo va a ir a TED, en TED han sacado vídeos, premios Nobel, gente que va a venir hoy aquí, pues mucho más, seguramente mucho más preparada que yo. Entonces, claro, uno viene un poquito encogido, ¿no? Entonces, pues ese momento de, cuidado, que de todos estos, ¿cuántas medallas olímpicas hay? Bien, bueno, acabo de cambiar de... Yo os voy a contar una historia tan personal como la de Steve Jobs. Acabo de cambiar de década hace 2 o 3 meses. Os dejo a vuestra imaginación pensar a qué década he llegado. Y sabéis que, bueno, he cumplido 60, venga, he cumplido 60. Y sabéis esta manía que tenemos muchos seres humanos de, o bien en Nochevieja, igual con unas copas de más, o bien cuando cumples pues números redondos, pues el examinar un poco tu vida, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido todo esto? ¿No? Y entonces, pues eso hice, cumplí 60 años y tal, y empecé a revisar un poco, pues bueno, toda desde mi infancia y tal. Y llegué a la conclusión, hombre, joder, que estoy teniendo una buena vida, ¿no? Fui jugador de baloncesto durante 14 años, profesional, coincidí en una época con grandes jugadores, conseguimos éxitos impensables en aquella España de los 80, estudié una carrera, luego me contrataron en medios de comunicación, salí en la tele, que eso siempre está bien, en la radio, luego hace como 20 años me puse a dar un poco con conferencias, ahora soy hasta youtuber, en fin. Que digo, joder, he tenido, qué suerte, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente es el primer pensamiento que nos viene, si analizamos nuestra vida y nos ha ido bien y hemos podido hacer cosas que nos han gustado y tal, la reacción primera es decir, joder, qué suerte, ¿no? A mí cuando me preguntan, bueno, ¿qué tal tu vida? Pues sí, he tenido suerte de poder vivir, de poder todo eso, de poder hacer cosas que me han gustado, me han emocionado, me han ilusionado, ¿no? Y hace como 2 o 3 años me vino a la cabeza, cuando estaba en esta especie de review, me vino a la cabeza una cosa que le escuché a Rafa Nadal. A Rafa Nadal hay que escucharle siempre, cuando gana, cuando pierde, cuando está sano, cuando está lesionado, siempre, ¿no? Porque lo que dice tiene mucho sentido. Y él decía que la clave no estaba en hacer cosas que te gustan, estimulan, ilusionan, sino en conseguir que te gusten, te ilusionen, te emocionen las cosas que tienes que hacer. Que parece que es la misma frase, pero cambia completamente. Cambia completamente. Claro, entonces dije, ostras, claro, tienes razón, igual esto que decimos, qué suerte, la vida que he tenido, igual no es suerte. Igual he hecho algo yo para que pase eso. Entonces me puse a revisar otra vez mi vida desde el principio y me di cuenta que precisamente yo era un buen ejemplo, o eso creo, es un buen ejemplo de esa transformación, de pasar de estar esperando que la vida me emocione, me ilusione, me guste, a llegar a un punto donde creo que estoy ahora, que estoy en el punto ese que dice Rafa de yo ilusionarme con mi vida. Insisto que parece lo mismo, pero no lo es. Y claro, la pregunta que surge rápidamente es decir, bueno, ¿y cómo lo has hecho? Pues como yo soy un hombre de deporte, pues entrenando. Porque esta capacidad de la ilusión y el encontrar ilusión en nuestras vidas, que yo creo que es uno de los grandes motores que podemos tener para conseguir nuestros objetivos y para disfrutar de esta existencia que, como bien recordaba Steve Jobs, llega un momento que esto evidentemente se acaba, esto casi es una habilidad. Muchas veces pensamos que la ilusión viene, es una ciencia infusa, que hay cosas que nos hacen ilusión, otras que no. Y yo creo que como tal capacidad es trabajable, es una habilidad. Hay ciertas cosas que si hacemos, si las entrenamos, hacen y que aumenten nuestra capacidad de ilusionarnos, ¿vale? Y entonces yo os voy a contar las 6 áreas de entrenamiento que creo que he llevado a cabo. Al principio yo creo que inconscientemente, pero después, últimamente ya muy conscientemente. Y la primera, básica, es la mirada.
hacia dónde miramos. Yo con 22 años, yo era jugador del Real Madrid, de la selección española de baloncesto, tenía pasta, vivía con 3 amigos en un pisito de soltero maravilloso, tenía éxito, la gente me reconocía, mi vida era maravillosa, ¿vale? Y un buen día vinieron unos amigos míos de Bilbao. Y una noche y tal, estábamos ahí cenando, yo no sé si igual en el segundo gin tonic nos pusimos un poco trascendentes y uno me dijo, joder, Juanma, qué buena vida llevas, ¿no? Y mi respuesta fue, cuidado, que yo no puedo ir a un concierto porque la gente me molesta y me pide autógrafos. 99% de mi vida era maravillosa, pero yo todavía tenía la capacidad para ir a ese 1% y decir, no, aquí me rasca, esto me molesta. En cualquier situación, yo creo, de cualquier situación que tenemos todos en la vida, tenemos luces y oscuridad. O sea, pues ojalá viviésemos todos en la máxima luz, pero hay cosas que realmente nos estimulan y nos motivan y hay otras zonas pues, más oscuras, más duras, más rutinarias, llamarlo como queráis, ¿no? Claro, es muy diferente hacia dónde miramos, ¿eh? Y si miramos hacia la oscuridad, el problema es que nos incapacitamos para mirar a la luz, pero si miramos a la luz, vamos a tener muchas mayores posibilidades de poder trabajar la oscuridad. Yo en mi época, incluso, ya te digo, en mi época de jugador, donde tenía prácticamente todo lo que se puede desear teóricamente y tal, todavía tenía esa capacidad para encontrarle peros a lo que hacía. Ahora, afortunadamente, siempre en cualquier situación me pregunto, bueno, estas cosas son así, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Dónde me puedo agarrar para realmente tener la ilusión suficiente para poder trabajar lo más complicado y lo más difícil? La visión es absolutamente básica. Segundo punto, que viene muy bien al lema de esta jornada, es la trascendencia. Yo creo que es muy importante cómo nos contamos las cosas, cómo nos contamos la vida, cómo vemos lo que hacemos. Había una leyenda que me contaron hace tiempo, que no sé si es cierto y tal, que decían que había ido John Fitzgerald Kennedy a Cabo Cañaveral a ver ahí un lanzamiento y se encontró con una señora de limpieza y le preguntó, bueno, señora, ¿usted a qué se dedica? Y le dijo la señora, yo ayudo a poner un hombre en la luna. Que dices, ole, pero es que es cierto, es que es verdad, es que si se ponen en huelga el personal de limpieza de Cabo Cañaveral, igual no lanzamos una persona a la luna. O sea, el trascender a lo rutinario, el trascender al día a día. Yo me acuerdo que al principio, cuando hacía cosas así y tal, cuando decía, bueno, ¿ahora qué está haciendo? Dice, yo decía, no, pues doy charlitas. Y de repente digo, ¿cómo que charlitas? ¿Cómo que charlitas? O sea, esto es otra cosa, o sea, esto no es una charlita, esto tiene aquí, y esto además tiene la capacidad, evidentemente yo no aspiro a cambiaros la vida a todos, pero sí aspiro, y cada vez que hago esto, sí tengo la ilusión de que igual en alguna de vuestras cabezas haga un clic que os ayude, que os haga mejorar, que os haga ver las cosas de una forma que os pueda resultar más satisfactoria, ¿no? Con lo cual, ese ejercicio de trascendencia del día a día que muchas veces nos come, yo creo que es otro elemento también que aumenta nuestra capacidad de ilusión. La tercera es el aprendizaje, ¿vale? Si tenéis hijos, habréis visto seguramente a vuestros hijos en ese momento, con 2 años así, que todos les regalamos esa estructura, ¿no? con formas, ¿no? Triángulo, cuadrado y tal, ¿no? Y entonces cogen los niños y cogen el cuadrado y se van al círculo y empiezan a darle allí y no lo meten y te miran y tú les haces, tú sigue, aprenderás y tal. Y de repente hay un momento donde dicen, pues igual no es aquí. Mis hijos pasó rapidísimo, igual no hay aquí, y ven el cuadrado y de repente meten en el cuadrado y de repente es como se les ilumina la cara y parece que les va a dar un ataque y te miran y entonces dicen, dame otra, o sea, qué listo soy, mira, fíjate, ¿no? O sea, eso desgraciadamente con el paso del tiempo
a veces lo perdemos, ¿no? Lo perdemos y nos cuesta, o igual no hacemos ese aprendizaje consciente, ¿no? Yo lo había perdido, yo tenía una vida tan, digamos, tan sencilla y con lo que sabía me manejaba tan bien que lo perdí. Y hace 4 o 5 años me puse a estudiar chino, con un método y tal, de chino. Y digo, ¿y chino para qué? Y tal. Y digo, bueno, pues no sé, debía tener un hueco y tal. Y dije, pues voy a estudiar chino. Y ahora me parece flipante. En 3 meses tuve una conversación media hora con una china. Media hora con una china hablando. Ella, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, lo básico. Pero con una china. Y me acuerdo cuando acabó, estaba yo todo sudado, de los nervios y tal. Pero me creía el tío más listo del mundo. Y dije, venga, y a estudiar más y tal. O sea, el aprendizaje me parece un elemento estimulador de primer orden, ¿no? Os he dicho 3 cosas en positivo, ¿no? Y ahora vamos con las 3 cosas que hay que evitar porque influyen negativamente en la capacidad de ilusión. La primera es la nostalgia. La nostalgia, que no es una cosa de gente mayor, ya os lo aviso, ¿eh? O sea, tú con 19 años, ¿quién no has sentido nostalgia en primer año de universidad de cuando estabas en el cole? Que se vivía fantásticamente. O sea, tú puedes tener... Y cuando tienes novio, qué nostalgia cuando no te estaba yo solo. Y cuando estás solo, joder, mira, qué bien está esta pareja. O sea, es decir, que nos podemos entrar en esa dinámica, ¿no?, de siempre querer un poco lo que no tenemos. Y con la nostalgia hay que tener mucho cuidado. Porque con la nostalgia y con nuestro pasado les hacemos unos trabajos de chapa y pintura terroríficos. Yo tengo un amigo que está convencido que pasó una buena mili. Y yo estaba allí, os digo que su mili fue un horror. O sea, estaba deprimido, se pasó deprimido toda la mili. Y el tío diciendo, no, mi mili, fantástico, fantástico. Claro, tú te pones a pensar y tal, hace cuando, pues eso, cuando tienes 50, ves, jo, los 40, ¿cómo eran los 40 y tal? Cuando eran los 40, ¿cómo eran? Claro, miras atrás y ves un dibujo muy bonito, pero es que no es real. Es que el dibujo está trucado. Con lo cual, al pasado lo miramos, aprendemos, pero rápidamente estamos en el presente, ¿vale? Segundo, temazo, el victimismo, el apenamiento. Yo, ante una buena fase de mi vida, era un apenado. ¿Qué es un apenado? El apenado es esa persona a la que todo le va mal. Si trabaja mucho, se queja porque trabaja mucho. Si trabaja poco, porque se aburre. Si de arriba le miran, qué pesado. Si de abajo le miran, yo aquí no pinto nada. Es Mr. o Mrs. ¿Sabéis ese tipo de personas? Que antes de decir nada hacen... Vamos a San Luis University, que va a haber unos ponentes muy guapos. Si es que tengo mucho trabajo, si es que no puedo y tal. Bueno, pues ya vamos nosotros. Sí, me quedo yo aquí, ¿no? Es así, es así. Claro, ¿qué ocurre? Yo era así, Yo era así. Yo lo juro que era un grano en el culo. Y esto lo dicen mis compañeros y tal. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambié yo? Cuando me di cuenta que el apenamiento, el victimismo, el pensar que hay una confabulación mundial para estropearte la vida y tal, es muy poco eficaz y el gran perjudicado eres tú. O sea, yo, por ejemplo, cuando entraba en fase apenado, dejaba de respirar y decía, os vais a fastidiar. Ya no entreno, dejo dejación de mi responsabilidad, os vais a fastidiar y tal. Y ahora piensa y dice, evidentemente yo fastidiaba a mi equipo, pero ¿a quién fastidia sobre todo? El apenamiento te fastidia a ti, con lo cual, si conocéis a alguno, guerra total a los apenados. Primero les intentamos convencer y si no les convencemos, les ponemos una silla, pero un poquito alejados. Y por último, lo tercero es el miedo al futuro. El miedo al futuro. El miedo, todos, es lógico, no, nadie está exento en determinados momentos, el miedo a la incertidumbre, qué pasará mañana, no sabemos y tal. Pero lo que yo creo que sí es muy importante es saber reconocer la voz interior del miedo. Todos tenemos muchas voces dentro de la cabeza, algunos demasiados, y todos tenemos, y hay algunas que conviene seguir y hay otras que no conviene seguir tanto. Entonces, evidentemente, en determinados momentos nos puede apoderar el miedo y nos empieza a comer la cabeza y tal, pero ¿qué vas a hacer? ¿Pero cómo vas a hacer? Pero no te ilusiones al final, igual no lo consigues, igual no te dan esto y tal. Toda esa voz, que es inevitable tenerla, pero lo que sí es evitable, lo que sí es posible es reconocerla. Y decir, vale, sí, lo que tú digas y tal, pero yo no quiero que me domine el miedo. Yo os aseguro, está testado por una sola persona, que soy yo, os aseguro que si hacéis esto, si miráis hacia la luz
si dais trascendencia a vuestro día a día. Si vivís sin nostalgia, sin miedo y sin victimismo, y encima nos pasamos la vida aprendiendo, la capacidad que vamos a tener, la capacidad que vamos a tener de lo que decía Rafa Nadal, no es cuestión de buscar cosas que me gusten, sino conseguir que las cosas que tenemos que hacer nos gusten, se va a multiplicar hasta el infinito. Muchísimas gracias, 15 minutos lo he clavado, señores.